Hoy vamos a compartir una palabra que está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 23. Y el título de esta reflexión se llama Una solución creativa y sobrenatural. ¿Qué es lo que Dios hizo en determinada circunstancia en la vida de sus siervos? Y como vamos a compartir esta palabra y tiene este título, la reflexión, lo primero que quiero que podamos ver y saber es que la creatividad nace de la interacción entre las ideas de una persona y su entorno, el entorno en el que actúa. Pero para poder apreciar el entorno con claridad, primero lo que debo hacer es aprender a mirar y a observar correctamente. Si yo no tengo una clara observación, no puedo ver con claridad lo que está ocurriendo y seguramente no voy a poder aplicar bien o no voy a tener el resultado que estoy esperando. En lo espiritual, si hablamos en lo espiritual, nosotros necesitamos que nuestros ojos espirituales se abran, que sean abiertos. Y el único que puede abrir nuestros ojos espirituales es Dios. ¿Cuántos saben eso? No hay forma sino para que pueda comprender, discernir y recibir lo que Dios quiere desatar en mi vida y en mi entorno. Necesito que sea el Señor quien abra mis ojos espirituales. Amén. Y este es un tiempo que necesitamos caminar en la vida con nuestros ojos espirituales abiertos. Si cada mañana abrimos la ventana de nuestra casa para mirar hacia afuera, metafóricamente hablando, escuchamos la noticia, vemos las cosas que ocurren, las noticias que no solo ocurren en nuestro país, sino en todo el mundo. Y bueno, seguramente esa realidad va a querer en mi mente superar cualquier esperanza o expectativa. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos habla de que nosotros, a través de Él y de su poder, necesitamos refrescar y tener una nueva mirada, una mirada espiritual diferente a la que tiene este mundo. Amén. Entonces vamos a compartir la palabra que está en Segunda Reyes 6, del 8 al 23. Y dice: cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: movilizaremos a nuestras fuerzas en tal y tal lugar. En tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato, Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotán, así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. «Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo, «hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Entonces Eliseo oró: «Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego.
Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: «Oh Señor, haz que ellos queden ciegos». Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: «Ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde esté el hombre que buscan», y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: «Oh Señor, ahora ábrele los ojos para que vean». Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: «¿Los mato, padre mío? ¿Los mato?». «Claro que no», contestó Eliseo. «¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo». Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Había entonces aquí en la palabra de Dios Eliseo, hombre de Dios, profeta, el cual le decía al rey todas las estrategias y los lugares que el ejército enemigo iba a poner sus tropas. Avisado por Eliseo, a quien Dios le revelaba todas las cosas que iba a hacer. Dice la palabra que era extraordinario, ¿no? La comunicación de Eliseo con Dios, de Dios con Eliseo, de tal manera que hasta le decían los ejércitos, los oficiales del ejército enemigo al rey, le decían: este hombre, Eliseo, hombre de Dios, el profeta, sabe y conoce hasta las cosas que usted dice, hasta en la intimidad de su alcoba. Se enfureció entonces el rey y mandó a rodear a la ciudad donde estaba Eliseo, y estaban rodeados. Y cuando el siervo se levantó por la mañana, entonces se encontró con que las tropas, carros, caballos y soldados estaban rodeándolos. Y la primer reacción de este siervo fue: «Ay, Señor mío, ¿qué hacemos ahora?». Como cuando te agarras la cabeza diciendo: «Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago?», ¿no? Esa fue la primera reacción. ¿No? ¿Qué voy a hacer ahora con esta situación? «Ay, estoy perdido, esto no tiene solución, ¿qué vamos a hacer?». Así estaba el siervo de Eliseo en ese momento. Pero nos cuenta la palabra que algo extraordinario ocurrió. Y entonces Eliseo ora por ese siervo, el cual comienza a abrir sus ojos a una realidad que no podía ver diferente, pero espiritualmente diferente, no naturalmente diferente. Entonces, habiendo hecho esta introducción, lo primero que podemos ver en esta palabra es que frente a una misma situación, a una misma circunstancia, frente a lo mismo hay dos hombres. Uno con una mirada natural y el otro con una mirada espiritual sobre la situación. El que tenía la mirada natural estaba desesperado, y el que tenía los ojos abiertos espiritualmente tenía paz. ¿Saben lo que ocurre cuando nosotros estamos frente a las circunstancias y simplemente miramos el entorno y lo leemos naturalmente? Hoy al principio en la introducción decía que necesitamos saber, entender, comprender bien el entorno, tener una mirada clara para que entonces podamos saber qué es lo que Dios quiere desatar sobre nuestras vidas en ese momento y en esa circunstancia. Lo que quiere hacer conmigo y lo que quiere hacer con mi entorno. Porque ¿cuántos saben que aún, dice la palabra, a los hijos de Dios hasta lo malo les sirve para bien? Siempre cada situación que vivamos nos va a traer un crecimiento espiritual, aunque sea difícil de atravesar, aunque muchas veces nos cale profundo o nos atraviese.
aún así Dios nos sacará en victoria. El Señor va a traer bendición. Algo nuevo va a surgir, algo va a nacer en ese momento, en el momento incluso de la prueba y de la crisis. Es el momento de la oportunidad de saltar a un nuevo nivel espiritual en mi vida. Y saben, aquí, como decía la palabra, estaba Giezi, el siervo de Eliseo, que estaba mirando los carros del enemigo desesperado. Seguramente estaba con gran temor por su vida y por lo que podría llegar a ocurrirles. Y había dos enemigos en ese momento para este siervo. El que estaba afuera, que eran los carros de guerra, los caballos, pero el que estaba dentro de él, que era el temor. Porque el temor nos limita, el temor nos paraliza, el temor nos hace tener esa mirada en la cual perdemos de vista que Dios está con nosotros, perdemos de vista que Dios es poderoso para sostenernos, para ayudarnos, que la palabra de Dios nos dice que su brazo fuerte no se ha cortado para bendecir. El temor no nos permite actuar con buen atino en cada una de las circunstancias. Y la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo. Si yo en algo estoy sintiendo o siento temor por lo que va a acontecer, por lo que va a venir en mi futuro, por lo que va a ocurrir con mi economía o con mi casa o con mis hijos, es porque tengo que empezar a pedirle al Señor: Señor, ayúdame, porque yo quiero aprender a descansar en tu presencia. Quiero comenzar a aprender a conocer con mayor profundidad tu amor, que me dice que si yo comprendo con más claridad que vos me amás y que vos me sostenés, entonces ese temor por cualquier circunstancia se va a correr a un costado. El velo se corre, la opresión se quita, es cortada, es arrancada. Entonces, la mirada natural frente a los problemas nos limita y trae ese temor aparejado. Y frente a una misma circunstancia, una persona puede estar llena de inquietud, de dudas, de cavilaciones, de falta de fe, mientras que quien se apoya y se abraza del Señor, como esa tabla a la cual me abrazo en el momento de naufragio, cuando parece haber una tormenta, entonces el Señor me mantiene a flote, me lleva a buen puerto, me empuja hacia adelante, me prospera, me bendice y me levanta. Y Dios recordaba cuando Moisés tenía que atravesar el desierto con todo el pueblo de Israel, un pueblo tan numeroso, y era una tarea difícil de llevar adelante. Tenía que atravesar ese desierto donde habían naciones enemigas, donde habían saqueadores en los caminos, donde hacía un intenso calor y un intenso frío por la noche, donde solo por la misericordia de Dios eran iluminados por la columna de fuego de noche y guiados por la nube de día. Y entonces habían en el camino serpientes, escorpiones y muchos peligros. Y cuando Moisés tenía que atravesar, lo único que quería es que en ese caminar, en ese desafío de liderar, de vivir, que Dios le estaba presentando, era que la presencia de Dios lo acompañe, porque sabía que era el Señor el único que le iba a abrir el camino para atravesar ese desierto, esa dificultad. Y dice en Éxodo 33:14, dice que cuando Moisés le pidió que su presencia lo acompañe, sino él no se quería mover. Yo no sé vos, pero imagínate movernos sin que el Señor nos acompañe, nos proteja. Dice que Dios le contestó en Éxodo 33:14, lo voy a leer primero en la versión del lenguaje actual. Dice: yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo. También en otra versión dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Y cuántos quieren vivir tranquilos?
¿Cuántos quieren esa tranquilidad y esa paz? Eso solamente viene de Dios, viene del cielo. Eso solamente proviene del Señor. El poder estar tranquilo, estar descansando en el Señor, aunque las circunstancias parezcan muy difíciles. Antes, decir, Señor, voy a tomar autoridad y voy a estar tranquilo porque yo vi cómo vos te moviste y cómo actuaste en mi vida en otras ocasiones. Señor, yo vi el testimonio de mis hermanos cuando los sacaste adelante de tal situación, de tal circunstancia. Entonces puedo estar tranquilo, descansando, reposando, recostado en el Señor. Y en este tiempo en el que son tiempos turbulentos y espiritualmente pesados, muchas veces nosotros tenemos que pedirle, Señor, yo quiero aprender a descansar y estar tranquilo delante de tu presencia. ¿Saben? Eliseo estaba muy tranquilo, tenía paz, se sentía seguro. Ya había visto con los ojos espirituales que Dios le iba a traer protección, que Dios lo estaba resguardando, que creía en ese poder de Dios que se estaba desatando, que es sobrenatural, que envuelve y que protege a sus hijos. Entonces, mientras Eliseo ora para que los ojos de su siervo, de su compañero, sean abiertos y pueda ver. Y cuando oró, se produjo un milagro. Y este joven que estaba atemorizado, que estaba dudando, que estaba viendo todas las fuerzas del enemigo que se le venían encima, ¿cuántas veces viste o creíste o sentiste que la situación se te viene encima? Y se te viene encima de día y a veces se te viene encima de noche cuando no podés descansar bien, cuando no sabes qué va a pasar, cuando estás cargado, cargada, preocupado, triste tal vez por la situación que vos ves y acerca de alguien que amás, que querés y pensás lo único que puedo hacer es orar, o te desesperás para decir cómo puedo hacer algo, cómo puedo ayudar, o esta situación está quebrada, ya está rota y no tiene solución y no tiene reparo. Acá dice la palabra de Dios que Eliseo oró y algo sobrenatural, un milagro ocurrió y los ojos del siervo fueron abiertos. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos un Dios que en todas circunstancias nos permite ver más allá. Y si aún no experimentaste esto, esta tarde-noche, es el día para que vos y yo digamos, Señor, yo quiero entrar en tu río. Quiero tener esa experiencia sobrenatural de tener paz en medio de la tormenta. Y aunque mis ojos en lo humano vean la circunstancia, el poder de Dios me permite ver más allá. Que aunque estoy acá, Señor, yo sé que vos me vas a sacar hacia adelante, me vas a llevar a buen puerto, me vas a levantar, no sé cómo, no sé qué estrategia vas a usar, pero estoy seguro que vas a hacer una solución, vas a traer una solución creativa y sobrenatural que yo no estoy esperando, que aún no la veo, pero que confío, Señor, en que vos sos poderoso para traer. Amén. Gloria a Dios. Si hay algo que Dios le había mostrado a Eliseo y por lo que estaba tranquilo, era que no estaba solo. Y cuánto crece en nuestro interior a veces, aunque estemos rodeados de muchas personas, ese sentimiento. Y mucho más cuando atravesamos situaciones que pensamos que el otro no puede llegar a comprender ni a medir. Podemos estar rodeados de gente, acostados muchas veces en la cama con nuestro esposo, con nuestra esposa o en la mesa con la familia, y sin embargo el fantasma de la soledad, y mucho más cuando el enemigo la quiere acrecentar, quiere aparecer. Pero lo que el Señor primero le mostró a Eliseo era que no estaba solo, que el favor de Dios y su ejército estaban con él y para protegerlo.
el Señor abrió los ojos de Giesi, y que en realidad humanamente, naturalmente, los tenía bien abiertos. Pero cuando Eliseo oró y esto sobrenatural ocurrió y los ojos del siervo se abrieron, entonces este varón pudo ver que había un gran ejército celestial con carros, con caballos, pero no eran comunes estos carros y estos caballos, sino que eran carros de fuego. ¿Y sabes por qué Dios le estaba mostrando esto? Eran carros de fuego porque las herramientas espirituales que Dios nos da son mucho más poderosas que las herramientas naturales y que las cosas de este mundo. Cuando el poder de Dios se desata en nuestra vida, entonces no hay enemigo que lo pueda vencer, no hay enemigo que lo pueda destruir. Nosotros tenemos que en este tiempo volver a entrar y sumergirnos en lo espiritual. Porque tal vez las muchas aguas han, como dice la palabra, han, ¿no es cierto?, ahogado tal vez la fe. Cuando nosotros atravesamos muchas pruebas, circunstancias y somos bombardeados por esas muchas veces noticias que no son buenas y tantas cosas que ocurren, o atravesamos periodos difíciles y de prueba, nuestra naturaleza humana tiende a volverse al ras del suelo y comenzamos a vivir, sino comenzamos a buscar, a clamar, empezamos a vivir en los lugares bajos, como decimos a veces, moviéndonos en lo natural, pensando, y bueno, pero sí, yo creo en el Señor, yo voy a la iglesia todos los días, sirvo a Dios, yo creo en todo, pero bueno, me resigno en definitiva a que esto no tiene solución, o que por más que ore, en realidad las cosas van a seguir iguales. Y yo creo que el enemigo ha usado en este tiempo eso para confundir, para arrancar la fe, para que muchos de sus hijos dejen de creer en lo espiritual, dejen de creer en el poder de Dios. Hoy Natalia decía, la pastora, cuántas veces Dios fue fiel en sanarnos, en levantarnos, en prosperarnos, ¿no es cierto? Pero sin embargo a veces las dificultades hacen que nos olvidemos de eso, de que dejemos de creer que realmente Dios tiene poder para acelerar los tiempos, cambiar situaciones, que el Señor sigue sanando, que el Espíritu Santo sigue obrando, moviéndose, que el poder de Dios se desata sobre mi vida cuando yo clamo, cuando busco, cuando oro, que hay algo sobrenatural, que no es igual con Dios que sin Dios. Decirle al que está al lado, no es igual, no es lo mismo. Dice en 2 Corintios 10:4, las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas, y así destruimos las acusaciones. Me encanta este versículo, las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios. Contra cualquier tropa, ejército enemigo, circunstancia, noticia, situación económica, de salud familiar, que quiera avanzar sobre nuestra vida, nosotros no usamos las armas de este mundo, sino las armas espirituales, que son poder de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, para la destrucción de toda fortaleza, principado, potestad, para cualquier cosa que se quiera levantar, para todo argumento que quiera venir para traerte desánimo, desaliento. Nosotros lo combatimos como hijos de Dios, con el poder de Dios, sabiendo que el Señor se levanta sobre nuestras vidas como poderoso gigante para defendernos. Tal vez comenzaste a creer que ya Dios no te defiende, que ya Dios dejó de ser ese Dios que nos dice la palabra, que levanta nuestra cabeza, y que los hijos de Dios no vamos a ser avergonzados. Dice en
2 Corintios 10:4 en otra versión, para destruir las fortalezas del mal, no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Lo dice una y otra vez y de diferentes maneras la palabra. Pero tal vez en este tiempo, y quiero preguntártelo, y me lo pregunté yo, tuve que tomar algunas veces autoridad en esta semana para afrontar decisiones difíciles y que muchas veces involucran nuestro amor, nuestras emociones, poder tomar y dar una palabra justa, certera a alguien que lo está necesitando o a alguien que amamos, y tenemos que hacerlo de la mano del Señor. Pero cuando nosotros lo hacemos humanamente, entonces sufrimos, nos desgastamos, nos cansamos, nos frustramos. Por eso quiero preguntarte, y como me lo pregunté cuando esto se hacía carga en mí, ¿hay algún área tal vez en tu vida en la que en este tiempo estás luchando con tus propias fuerzas? Bueno, si estás tal vez luchando con tus propias fuerzas en algún área, entonces es tiempo de que podamos buscar esas armas que son el poder de Dios. Esas armas que son la oración, la comunión, la búsqueda de la palabra de Dios, la fe, el estar unido al cuerpo de Cristo, el buscar la comunión, la consejería, el usar todas las herramientas que Dios nos entregó para que nosotros podamos vencer y salir en victoria en cualquier circunstancia de esta vida. Y podamos descansar en su presencia cuando nosotros atravesamos cada una de las circunstancias. Y tal vez no aprendiste a descansar en el Señor. Y bueno, es tiempo que tal vez lo aprendas, que vos y yo lo aprendamos, que en esa área pasemos de nivel, que podamos aprender un poco más si algo en eso estamos experimentando, pero siempre en Dios hay mucho más. Entonces, cuando Eliseo oró, porque ¿cuántos saben que cuando oramos pasan cosas? Por eso estamos juntos en oración, por eso hay desafíos semanales para que vos puedas escuchar prédicas, palabras, para que puedas ser ministrado, ministrada, para que oremos por temas, puntos específicos como los emprendimientos en este tiempo, como las familias, como los hijos pródigos, porque cuando oramos ocurren cosas espirituales. En primer momento tal vez natural, humanamente no se vean, pero cuando algo ocurre en lo espiritual, primero se conquista por arriba y luego lo vamos a ver reflejado en lo natural. Así que si oramos por los hijos pródigos, poco a poco y no dentro de mucho tiempo, lo vamos a ir viendo entrar por la puerta. Y si oramos y clamamos por los emprendedores, los emprendimientos, por tener más sabiduría para hacerlo, para administrar, seguramente muchos emprendedores y emprendimientos se van a levantar en este lugar. Si comenzás a orar por la familia, seguro que vas a ver transformación y cambio, porque cuando nosotros oramos, buscamos, clamamos a Dios, las cosas en lo espiritual comienzan a moverse, los velos comienzan a correrse. Entonces Eliseo oró y los ojos del siervo fueron abiertos y comenzó a ver. ¿Sabes por qué? Porque hay un poder superior, porque vos y yo no estamos solos, que es lo que Dios le había mostrado a Eliseo para que esté tranquilo. Porque el Señor está con nosotros, porque Él no ha dejado de hacer cosas sobrenaturales. Que no te mienta el enemigo, que el Señor nos sigue sanando, nos sigue actuando, nos sigue obrando, que nos sigue moviéndose el poder de su Espíritu Santo, haciendo cosas sobrenaturales en tu interior, cambiando personas, transformando gente, salvando vidas, trayendo vida eterna, salvación. El Señor lo sigue haciendo. Entonces la oración de Eliseo fue respondida. El Señor abrió los ojos de ese siervo. Y yo creo que en esta tarde tenemos que decirle: Señor, abrí mis ojos espirituales para que pueda ver una nueva realidad.
Y cuando nuestros ojos espirituales son abiertos a una nueva realidad desde lo espiritual, esa nueva realidad nunca es igual o peor a la que estoy viendo. Siempre es mayor, siempre es mejor, siempre es superadora, siempre la revelación que Dios va a traer, el discernimiento, la guía, el camino que Dios me va a llevar a recorrer, me va a hacer superar los obstáculos, me va a hacer caminar con señorío, me va a hacer estar seguro, me va a traer paz, me va a traer confianza. Me va a ministrar espiritualmente para que no siga oprimido, oprimida, turbado, sin saber qué decisión tomar. ¿Saben? Eliseo no pidió que la situación cambie. No dijo: Señor, envía fuego del cielo y destruí a todos estos carros, estos hombres que vinieron a rodearnos. No le pidió: Señor, que salgan en retirada y este ejército nosotros lo dejemos de ver. No, pidió abrir los ojos espirituales. Muchas veces nos encontramos peleando con las situaciones. Muchas veces queremos y esperamos que alguien de nuestra familia cambie o se convierta a Cristo. Y luchamos o peleamos con esa situación o con esa persona. Sin embargo, necesitamos pedirle al Señor que abra sus ojos espirituales. Y eso ocurre cuando oramos. Y solo Dios lo puede hacer. Pero a nosotros nos toca orar y nos toca clamar. Tampoco intentó persuadirlo con sus propias palabras, porque era algo que tenía que ver desde lo espiritual. Mira, yo quiero convencerte o decirte que del otro lado hay un ejército espiritual que nos está defendiendo. No, yo no lo veo, Eliseo, ¿dónde está? No, te aseguro que está ahí. No lo quiso persuadir con palabras humanas, usó las herramientas poderosas del poder de Dios para esa situación. En 2 Crónicas 32:7, cuando el rey Ezequías quería infundir ánimo al pueblo que estaba rodeado de enemigos, dijo: esforzaos y sed valientes. No temáis ni desmayéis ante el rey de Asiria, ni ante toda la multitud que viene con él, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está con él. En esta noche, hermanos, el Señor nos quiere dar ánimo con esta palabra. Esfuérzate, sé valiente. Claro que vas a tener que cruzar por las aguas muchas veces, pero no te vas a ahogar. Claro que muchas veces vas a tener que pasar por la llama de fuego, pero dice la palabra que no arderá en ti. Dice: esforzate y sé valiente. Es una vida a la que Dios nos llama a atravesarla esforzándonos y siendo valientes. ¿Cuántos hombres y mujeres esforzados y valientes hay en este lugar? Amén. Es que ser cristiano, ser hijo de Dios, es emprender el desafío de esforzarse y ser valiente en medio de un mundo de tinieblas. Es decir, yo voy a surcar estas aguas abriendo las aguas en un mundo donde la corriente va en sentido contrario. Por eso dice: esfuércense y sean valientes. Pero no es con tu fuerza, no es con mi fuerza, no es con espada, no es con lanza, no es con jabalina, sino es con poder de Dios. Nuestras armas son el poder de Dios frente a toda circunstancia. En esta historia, y para ir cerrando, en esta historia pasan tantas cosas sobrenaturales. Lo primero que podemos ver es que tenemos un Dios que nos permite ver más allá. Yo no quisiera, es como ver una película, ¿qué hago? La veo, ¿no es cierto?, en blanco y negro, en color, en 2D, en 3D. Todos queremos ver la película de la mejor manera posible y que sea lo más palpable a la realidad que se pueda.
De la misma manera, en nuestra vida, nosotros podemos pedirle al Señor, abrir mis ojos espirituales para que yo pueda ver más allá, mejor, más profundamente, ir más lejos, Señor, cada vez más profundo en mi corazón, en mi mente. Abrir mi mente espiritual, mis pensamientos. Podemos ver un Dios que responde a la oración, un Dios que revela secretos ocultos, porque dice que le revelaba a Eliseo, aunque no estaba en ese lugar, hasta los secretos más íntimos que se hablaban en la alcoba del rey, para prevenirlo del peligro y del ejército enemigo, no solo a él, sino a todo el pueblo. Así que los esposos, las esposas que buscamos al Señor en la intimidad, los jóvenes, las jovencitas, todos quienes busquemos el Señor, nos va a prevenir cada vez que tengamos circunstancias, nos va a alertar, nos va a mostrar, aunque no sepamos exactamente todas y cada una de las cosas que un hijo nuestro puede llegar a estar viendo en un celular, pero nos va a inquietar, nos va a sacar a la luz, nos va a poner algo de manifiesto, nos va a mostrar cuándo tenemos que actuar, cuándo tenemos que corregir, cuándo tenemos que hablar. Cuando alguien de nuestra familia necesita una mano o un hermano o un esposo, una esposa, el Señor puede revelar los secretos que están ocultos. Eso es maravilloso. Dice la palabra, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para los que lo aman, para los que le buscan. Esas cosas ocultas, esas perlas que encontramos escondidas en la palabra de Dios, que de repente se nos revelan un día cuando la leemos, que Dios nos habla el corazón, nos atraviesa y nos dice, quédate en paz porque yo te doy esta palabra para que la abraces y atravieses este problema que estás teniendo. Esas cosas son las que hace Dios. Esas cosas son las que nuestro Dios, que nos permite ver más allá, hace en nuestra vida. Ese Dios que revela secretos, que ayuda en nuestra necesidad, que nos sigue defendiendo, que nunca nos deja solos. Eliseo sabía las cosas que iban a acontecer. Los ojos del siervo se abrieron. Cuando vieron que estaba allí el ejército enemigo, el Señor lo confundió, hirió con ceguera al enemigo y dejó de ver. Eliseo luego oró y estos hombres pudieron volver a ver. Y usó una estrategia creativa y sobrenatural. Y cuando ellos estaban así confundidos y heridos con ceguera, lo más probable es que era que estaban y no podían ver con claridad, y como quien no entiende y necesita ser guiado. Entonces los llevaron al centro de la ciudad de Samaria. Y cuando el rey los vio, el rey lo primero que dijo, los mato, yo los mato, este ejército enemigo. Pero Eliseo le dijo, no hagas de esa manera. Nuestras armas no son carnales. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y entonces le dijo, no, dales de comer y de beber. Ya Eliseo estaba cumpliendo lo que luego la palabra de Dios a través de Cristo y del apóstol Pablo dicen, vence con el bien el mal. No tenemos que pelearnos ni con las personas ni con las circunstancias. Tenemos que dejar las cosas en las manos de Dios. ¿Y saben qué? A su debido tiempo el Señor va a obrar, va a traer victoria. A su debido tiempo el Señor va a colocar cada una de las cosas y de las situaciones en su lugar. El Señor es fiel a su palabra y cumple sus promesas. Y si te ha dado una palabra, no la pierdas de vista nunca, y mucho menos cuando estés atravesando el problema, porque el Señor es poderoso para cumplirla. Saben, queridos hermanos, y para cerrar la pregunta en esta noche es, porque yo me la hice hace un tiempo cuando estábamos en plena pandemia y estaban ocurriendo tantas cosas, perdíamos seres queridos, la enfermedad estaba por todos lados. La pregunta es, ¿seguimos creyendo realmente en la protección de Dios? ¿O las dificultades, los problemas, las circunstancias han ahogado nuestra fe? ¿Cómo está tu fe?
Tal vez hoy nos cuesta verle una salida, tener esperanza en que Dios puede traer un cambio en ciertas áreas de nuestra vida o de nuestra familia. Tal vez no te das cuenta o no percibís que no estás solo, que no estás sola. Y dejaste de creer quizá en esa palabra que dice que los hijos de Dios no seremos avergonzados. Al contrario, somos luminares en este mundo para dar testimonio de la grandeza de Dios, para dar testimonio de su palabra. Y al verdadero Hijo de Dios, esa familia que se para en la roca firme, entonces los que están alrededor, los compañeros de nuestros hijos, nuestros vecinos, puedo asegurarte que ven el testimonio. Ese testimonio se ve. Y en algún momento va a llegar a tus oídos cómo el entorno ve el testimonio. Así que si el enemigo ha querido apagar tu fe, si las espinas, que son las dificultades, ahogan la semilla, que es la palabra de Dios, y vos cuando venís y la recibís a la palabra, te sentís ministrado, te sentís ministrada, pero después sabes que volvés a tu casa y te encontrás con toda la misma circunstancia que tal vez pensás que no cambia. Entonces necesitamos decirle: Señor, ayúdame a abrir mis ojos espirituales para que pueda ver más allá. Porque cuando empiezo a mirar espiritualmente, entonces mi actitud cambia frente a la circunstancia. Y cuando mi actitud cambia, entonces puedo moverme con fe. Empiezo a tener esperanza, a sentir la convicción de que pase lo que pase, Dios me va a sacar en victoria y que tengo el camino asegurado porque el Señor está conmigo para cuidarme, para protegerme, porque su presencia irá conmigo y me traerá descanso. Aleluya. Así que me gustaría pedirle a los músicos que puedan acompañarme. Y vos donde estás no dejes de prestar atención en este momento en el que vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle al Señor que este sea un tiempo en el que puedan ser abiertos mis ojos espirituales, tus ojos espirituales, que puedas levantar la mirada. Tal vez tu mirada está posada o se ha posado en las cosas de abajo. Pedirle al Señor que pueda levantar nuestra mirada a una nueva realidad espiritual, para que esa mirada pueda verse reflejada en cada una de las cosas de nuestra vida cotidiana. Y me gustaría que juntos podamos adorar al Señor. Y oremos para que el poder de Dios se empiece a manifestar, se manifieste sobre cada una de nuestras vidas. Me gustaría que puedas ponerte de pie. Yo creo que este es un tiempo en el que nosotros necesitamos hacer la práctica de zambullirnos en el río de Dios, en el mover del Espíritu Santo. En el decir: voy a dejar de mirar la gloria de Dios desde el otro lado de la ventana. Y yo desde este lado, cuando abra las cortinas para mirar las cosas que ocurren en mi vida y en mi entorno, Señor, quiero hacerlo con una mirada espiritual que desate gloria y desate bendición sobre mi entorno y sobre los que me rodean. Quiero saber, Señor, y entender que vas a traer una mirada espiritual que me ayude a aplicar una solución creativa que traiga paz, que sea ese oasis en medio del desierto cuando mi familia esté quebrantada, cuando la situación quiera venir a doblarme, a inclinarme.